Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar el sistema digestivo. El sistema digestivo está formado por el tracto gastrointestinal o tubo digestivo que va desde la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Y además por una serie de órganos digestivos accesorios como son dientes, lengua, glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Aquí en este gráfico podemos observar desde el ingreso al tubo digestivo a nivel de la boca, la cavidad oral, el paso a través de la faringe, el esófago, todos los demás órganos gastrointestinales, además de los accesorios como se puede ver el hígado, la vesícula y el páncreas. Del lado derecho es una pieza anatómica donde pueden observarse los diferentes órganos que componen este sistema. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, la primera, perdón, es la ingestión, o sea, cómo se introduce el alimento en la boca. La segunda sería la secreción, o sea, que es la liberación de agua, ácido, amortiguadores y enzimas hacia el interior del tubo digestivo. La tercera sería la mezcla y la propulsión de los elementos que han sido ingeridos junto con los que han sido secretados. Punto número 4 sería la digestión, que se compone de una digestión mecánica, que es el mezclado del alimento, y una digestión química, que es donde ya actúan las enzimas, hidrolizando los componentes que van a ser digeridos, para después pasar al punto 5, que sería absorber precisamente estos productos digeridos hacia la sangre y la linfa, y finalmente la defecación, que sería la eliminación de las heces y todos los productos que no han sido o que no son necesarios para el organismo. Las capas del tracto gastrointestinal, básicamente desde la parte inferior del esófago hasta el canal anal, son cuatro, que son una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. La mucosa viene siendo el recubrimiento interno, que es un epitelio tanto de protección como de secreción y de absorción. Una lámina propia, que es tejido conectivo con vasos sanguíneos y linfáticos, así como una mucosa asociada a tejido linfático especializada. Y una capa muscular de la propia mucosa, que es una capa delgada de músculo liso, con pliegues, que esto hace que se aumente la superficie para la absorción. La submucosa está formada por tejido conectivo y está uniendo precisamente a la mucosa con la siguiente capa, que es la muscular, y tiene varios vasos sanguíneos y linfáticos. Tiene su propio plexo submucoso, o sea, es un control neural ahí a nivel de la submucosa. La capa muscular, bueno, desde la boca existen músculos esqueléticos en la faringe, en la parte superior del esófago y en el esfínter anal. El resto se trata de músculo liso involuntario, una capa de fibras circulares internas y una capa de fibras longitudinales externas. Y además existe un plexo mientérico entre las capas musculares, su propia inervación es el plexo mientérico de Auerbach. Y finalmente la capa serosa, que es la cubierta externa de todos los órganos que están en la cavidad abdominopélvica. También se le denomina el peritoneo visceral, o sea, adosado a las vísceras. Hay que hacer una aclaración que en el caso del esófago no posee serosa, tiene una capa denominada adventicia. Aquí podemos observar en esta imagen cómo precisamente se observa a nivel, y voy a señalarlo, aquí a nivel de la mucosa, que es un epitelio, tiene su lámina propia, su propia capa también muscular, la capa submucosa con sus glándulas, su plexo submucoso o plexo de Meissner, la capa muscular y finalmente la capa serosa, este epitelio que está recubriendo a todos los órganos intestinales. El sistema digestivo tiene inervación propia en lo que consideramos como el sistema nervioso entérico, el cerebro del intestino, y va compuesto por neuronas que están ubicadas desde el esófago hasta el ano.
y hemos hablado de los dos plexos que se encuentran, el mientérico para el control de la motilidad, que es el plexo de Auerbach, y el plexo submucoso para el control de las secreciones, o también denominado de Meissner. Y además el sistema nervioso autónomo, a través de nervios extrínsecos, ejerce una estimulación sobre el sistema digestivo. El parasimpático aumenta la secreción y la actividad cuando estimula el sistema nervioso entérico, y el simpático disminuye la secreción y la actividad, inhibiendo precisamente el sistema nervioso entérico. Aquí podemos ver la organización del sistema nervioso entérico. En la parte superior el plexo mientérico, el plexo submucoso, unidos por supuesto por interneuronas, y luego neuronas tanto motoras como sensitivas que van a las capas de del músculo liso, tanto longitudinal como circular, y también a través de neuronas sensitivas y neuronas motoras una inervación, una aferencia y una eferencia hacia el plexo submucoso en contacto con el epitelio para que se lleve a cabo la secreción. El peritoneo es la membrana serosa más grande del cuerpo. Ya mencioné ahorita un poco hace rato en el tema del peritoneo visceral, cubre algunos de los órganos y se le denomina serosa. Pero hay un peritoneo parietal que va a recubrir la pared abdominal, y el espacio entre estos dos se le conoce como la cavidad peritoneal. Hay 5 pliegues peritoneales, son el epiplón mayor, el ligamento falciforme, el epiplón menor, el mesenterio y el mesocolon. Este tejido está entre las vísceras y está enlazando a los diferentes órganos. Aquí podemos ver en esta imagen, por ejemplo, el mesocolon, que va a sostener lo que sería el colon, el epiplón menor detrás del estómago, uniendo el estómago con el hígado, el epiplón mayor, que es como delantal que cae por encima de los órganos abdominales, y estos son pues algunos de los pliegues que podemos observar. Si lo vemos de frente, aquí vemos el epiplón mayor, el ligamento falciforme a nivel del hígado. Vemos aquí, decía, entre el estómago y el hígado, el epiplón menor. Pero básicamente los más ubicables sería este delantal que cae del colon y que va a recubrir los órganos abdominales. También el intestino delgado, y me voy a regresar un poquito al anterior, está unido a la pared posterior, está fijando a todas las vísceras del intestino delgado con la pared posterior a través del mesenterio. Y ya mencioné que el colon está unido a través del mesocolon. Entonces son estos pliegues peritoneales. Aquí podemos ver, han levantado, se puede levantar el epiplón mayor para ver el colon transverso, pero normalmente así como en esta pieza anatómica, está cayendo como si fuera un delantal el epiplón mayor. Aquí vemos nuevamente el ligamento falciforme a nivel del hígado. Entonces esto es lo más observable fácilmente. Entonces comencemos por la boca. La cavidad oral o cavidad bucal, formada a los lados por las mejillas, el paladar duro y blando por la parte superior, y en la parte inferior se encuentra la lengua. Esta cavidad oral propiamente dicha, entonces va desde las encías de los dientes hasta el orificio que comunica con la orofaringe, que se conoce como las fauces. Aquí hay una liberación de saliva por parte de glándulas salivales que van a mantener humectada y limpia la boca y la faringe, y cuando ingresa comida a la boca aumenta el número la cantidad de secreción, y esto lubrica, disuelve y comienza la digestión. De hecho, la digestión química y de alguna manera la mecánica con la masticación comienzan aquí a nivel de la boca. La saliva proviene de 3 pares de glándulas salivales, que son las parótidas,
las submaxilares y las sublinguales. Entonces aquí se pueden hacer las estructuras de la boca. Les decía, desde las encías de los dientes se ve la lengua baja, abajo, el paladar duro y blando en la parte superior, y la parte de atrás el orificio que conecta con la orofaringe, que sería lo que se conoce como las fauces o el istmo de las fauces. Aquí se ven las glándulas, las parótidas en la parte de atrás, adelantito del lóbulo de la oreja. Tenemos abajo, a nivel de la maxila, la glándula submaxilar, y debajo de la lengua la glándula sublingual. Dicho sea de paso, estas glándulas, sobre todo la parótida, pueden inflamarse, que es lo que ocasiona la parotiditis, o que comúnmente se les denomina como paperas. Recientemente se han descubierto unas nuevas glándulas salivales que las han llamado glándulas tubarias, porque se ubican, aquí donde está la flecha azul, en una región específica de la nasofaringe que se conoce como el torus tubarius. Y esto, fue descrito recientemente por el Instituto de Cáncer de Holanda. Entonces, estos son algo que estaremos, yo creo que agregando a diferentes pues libros de texto en el futuro, ya que esos fueron encontradas durante tratamientos de cáncer de pacientes que, cuando se les dan radioterapia, afecta las submaxilares, sublinguales y parótidas, y al estar estudiando cómo no afectar tanto las glándulas, se encontraron estas zonas en el torus tubarius, donde había estas glándulas adicionales. Entonces este es un futuro promisorio. La saliva está compuesta principalmente de agua, casi el 100%, pero 0.5% hay iones, hay ácido úrico, hay moco, inmunoglobulina, amilasa salival, que es de las primeras enzimas que actúan sobre los almidones, y no todas las glándulas producen el mismo tipo de saliva. La salivación está controlada por el sistema nervioso autónomo, y también por la estimulación, en específico la estimulación parasimpática, porque por lo contrario la simpática disminuye la salivación. La lengua es un órgano accesorio y está formado por músculo esquelético cubierto por una membrana mucosa, y es la encargada de maniobrar el alimento durante la masticación, darle forma a la masa, o darle forma a esta masa alimenticia, y además empujarla y colocarla y lista para la deglución. Y además, como mencioné, también las glándulas linguales secretan lipasa salival. Los dientes son órganos accesorios también. En un diente se observan tres regiones: en la parte superior la corona, luego viene el cuello y la parte profunda, que es la raíz. A nivel de la corona tiene un recubrimiento de dentina, que además está recubierto de esmalte. Y la dentina, a nivel de la raíz, está cubierta por un cemento que lo adhiere al ligamento periodontal para mantener fijo al diente. Hay dos tipos de denticiones: los dientes deciduos y los dientes permanentes. Observemos pues aquí un diente, la parte de arriba, que es la corona. Aquí está toda la dentina. A nivel de la corona tiene un esmalte, y a nivel de la raíz tiene cemento que lo va a unir a este ligamento periodontal para mantener fija la pieza dentaria. Aquí tenemos los dientes, la dentición decidua y la permanente. La decidua es lo que se conoce como los dientes de leche, que son 20 piezas. En cambio, ya lo que es la dentición permanente son 32. Entonces, los dientes de leche se van perdiendo en diferentes etapas de la niñez, y luego ya vienen los dientes permanentes. Entonces, a nivel de la boca, decíamos que la digestión mecánica es la que hace la masticación, donde la lengua está manipulando el alimento, está siendo molido por los dientes y se está mezclando con la saliva para formar finalmente el bolo alimenticio. Y que la parte química de la digestión está la amilasa salival, que actúa sobre los almidones,
y esta solo se puede absorber los monosacáridos, y su acción de esta enzima continúa hasta que es inactivada por el ácido a nivel del estómago. Y la lipasa lingual, que es secretada por las glándulas linguales, que actúa sobre los triglicéridos, y también esta se va de hecho a activar más en el ambiente ácido que provee el estómago con sus secreciones. La faringe es el pasaje que va desde la boca o va desde la boca hacia el esófago, perdón, y en este caso está formada por tres partes. La parte superior es la nasofaringe, que solo funciona para la respiración. La orofaringe comparte función digestiva y respiratoria, y la parte de abajo, que es la laringofaringe, que también comparte funciones digestiva y respiratoria. El esófago está solo ahí, se secreta moco, es para transportar el alimento. No se producen enzimas en el esófago ni ocurre el proceso de absorción. Tiene una mucosa que protege contra el desgaste y contra el daño. Tiene una submucosa y tiene una muscular que la vamos a dividir en tercios. El tercio superior es músculo esquelético, el tercio medio es esquelético y liso, y el tercio inferior es exclusivamente músculo liso. Y tiene dos válvulas o esfínteres. Una en la parte superior, el esfínter esofágico superior, que regula el movimiento de la entrada al esófago, y el esfínter esofágico inferior, que va a regular el movimiento hacia el estómago. Como mencioné antes, tiene una capa adventicia, no es una serosa, y esta la fija con los tejidos circunvecinos. Aquí se ve la histología del esófago en esta microscopía electrónica, donde se ve desde la luz del esófago en la parte superior su mucosa, su lámina propia, su muscular de la mucosa, la submucosa, la capa muscular circular, la capa muscular longitudinal y finalmente su capa adventicia en la parte inferior de esta imagen. Entonces son todas las capas que tiene el esófago. Entonces la deglución es el acto de tragar básicamente, y eso se facilita por la secreción de saliva y moco, y tiene que ver aquí la boca, la faringe y el esófago. Y tiene tres etapas. Una etapa voluntaria donde el bolo pasa a la orofaringe, una fase faringea donde ya involuntariamente se produce la deglución y pasa hacia el esófago, y viene la fase esofágica donde también de manera involuntaria el bolo alimenticio pasa del esófago hacia el estómago, y esto impulsado por movimientos peristálticos. Entonces aquí se puede ver en el lado izquierdo de esta imagen como el bolo alimenticio se va acomodando con la lengua, se va poniendo en la parte posterior de la cavidad oral, y luego ya vendría la fase faringea y esofágica, ¿no? En la fase faringea, que está aquí del lado derecho de la imagen, ya está pasando el bolo de manera involuntaria, ya está cayendo. Y finalmente, en la fase esofágica, va a transitar el bolo alimenticio por ondas peristálticas y va a llegar directamente hasta el estómago. El estómago sirve dos propósitos. Uno es una cámara para mezclado, y una segunda función que es como un depósito, como un reservorio, porque va regulando cómo pasa precisamente el contenido hacia el intestino. Tiene cuatro regiones fundamentales: el cardias, el fundus o fondo, el cuerpo y el píloro, que además tiene una válvula denominada pilórica para precisamente regular el paso del contenido hacia el intestino delgado. Y tiene las mismas cuatro capas que hemos mencionado: una mucosa, donde aquí hay unas glándulas gástricas que van a desembocar en las llamadas criptas gástricas, y hay tres tipos de células glandulares exócrinas: las células mucosas del cuello, que secretan moco; las parietales, que secretan un factor intrínseco y el ácido clorhídrico; y las células principales, que van a liberar pepsinógeno y lipasa gástrica; y un grupo de células endocrinas llamadas células G, que secretan gastrina. Tiene su submucosa, tiene una muscular que tiene una tercera capa interna adicional con fibras oblicuas, y tiene su serosa, que es parte del peritoneo visceral. Aquí podemos observar precisamente las diferentes regiones que he mencionado. Aquí está el fondo o fundus,
el cardias, que es la unión con el esófago, la curvatura mayor, aquí tiene la curvatura menor, aquí estaría lo que es la parte del píloro con su esfínter pilórico. Histológicamente, con las 4 capas que les mencioné, con sus glándulas que van a secretar hacia la luz del estómago. Nuevamente encontramos aquí las criptas o fosas donde se desembocan las secreciones de las glándulas gástricas. Podemos observar los diferentes tipos de células que mencioné. Las superficiales las secretan moco, las mucosas del cuello, las células parietales del factor intrínseco del ácido clorhídrico, la célula principal que secreta pepsinógeno y lipasa gástrica y las células G que liberan gastrina. Una misma, pero una micro fotografía, microscopía, donde se ven las fositas, donde se ven las diferentes células que he mencionado, las mucosas del cuello, las parietales, las principales, las células G, en fin, son todas las células que se observan a nivel de la mucosa gástrica. La digestión mecánica y química a nivel del estómago. Bueno, mecánicamente hay una serie de movimientos peristálticos suaves que son unas ondas de mezcla que van a macerar los alimentos y las van a mezclar con las secreciones y van a producir lo que se conoce como el quimo. Y la parte de la digestión química, desde la amilasa salival, y decíamos que viene desde la saliva, pero se va a inactivar por el jugo gástrico y el jugo gástrico va a activar ahora la lipasa lingual, que va a ayudar a digerir los triglicéridos en ácidos grasos y diglicéridos. Las células parietales al secretar ácido clorhídrico, o sea, hidrogeniones y cloro por separado, pero el efecto obviamente es la formación de ácido clorhídrico, que para empezar sirve para desnaturalizar proteínas y también para matar microbios. Entonces también muchos alimentos que pudieran estar contaminados, el ácido clorhídrico se va a encargar de destruirlos. La pepsina por las células principales, esta va directamente a las proteínas y se secreta como pepsinógeno que luego se convierte en pepsina. Y la lipasa gástrica, que es la encargada de romper los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos. Una pequeña cantidad de nutrientes se absorben aquí, agua, iones, ácidos grasos de cadena corta, algunos medicamentos como la aspirina y también productos como el alcohol. El páncreas se encuentra detrás de la curvatura mayor del estómago y el jugo pancreático se secreta a través del conducto pancreático principal y un conducto accesorio llamado de Santorini y terminan ambos en el intestino delgado. El conducto pancreático, denominado de Birson, se va a juntar junto con el que viene de la vía biliar, que es el colédoco, y juntos van a entrar a nivel del duodeno en un lugar que se conoce como el ámpula hepatopancreática o conocida también como el ámpula de Vater. Histológicamente, el 99% de las células del páncreas son acinos, es la porción exócrina que secreta el jugo pancreático, es una mezcla de líquido y enzimas digestivas, y el otro 1% son islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, y esta porción endocrina del páncreas es la encargada de secretar hormonas como glucagón, insulina, somatostatina y polipéptido pancreático. Entonces, para ver precisamente el páncreas, decimos está atrás del estómago, hay que levantar ahí a través del epiplón menor, entrar y ver el páncreas. Pero lo que quería aquí hacer notar era precisamente que de la vesícula biliar viene el conducto cístico, junto con el conducto hepático común, forman el colédoco, baja hasta acá, nos vamos a venir ahora a este lado, y este conducto pancreático o conducto de Birson o colédoco se va a unir al conducto pancreático principal o conducto de Birson y va a desembocar precisamente aquí en el ámpula de Vater. Aquí el ámpula de Vater o hepatopancreática tiene un pequeño esfínter que se llama el esfínter de Oddi. Y nos vamos acá a este lado nuevamente para ver el conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini, que no hace contacto pues con el colédoco que viene acá del hígado. Se desemboca unos 1 centímetro, 2 centímetros arriba del ámpula
de Vater. Entonces son dos conductos pancreáticos y viene aquí el colédoco que trae la bilis desde la vesícula biliar y del conducto hepático común. Entonces, recapitulando, los conductos hepáticos, el derecho y el izquierdo, van a formar el conducto hepático común, que viene desde el hígado. Y este se va a unir con el conducto cístico, que parte de la vesícula, y forman el colédoco. Baja el colédoco y a él se le suma el conducto pancreático principal y va a desembocar en la segunda porción del duodeno, en el ámpula hepatopancreática o ámpula de Vater, que tiene su pequeño esfínter llamado esfínter de Oddi. El lado derecho puede verse una pieza anatómica donde se observan precisamente los elementos que se han mostrado en la parte izquierda en lo que es el diagrama. Aquí está el páncreas, se puede ver ahí la unión, lo voy a señalar, con el intestino. Aquí está la desembocadura donde se juntan el colédoco y el conducto pancreático y van a llegar al esfínter. Recordar que este esfínter de Oddi también se denomina esfínter hepatopancreático y que tiene, está en el ámpula hepática hepatopancreática, es el ámpula de Vater, y este esfínter es el que sirve para regular precisamente la cantidad de bilis y la cantidad de jugo gástrico que van a desembocar en esta porción, que es la porción, vamos a llamarla vertical del duodeno, esta porción. Empezaría por acá, luego viene este de aquí y luego daría vuelta por acá. Esta es la segunda porción del duodeno y ahí es donde desemboca precisamente el, el jugo pancreático y la bilis. El jugo pancreático son como 1200 a 1500 mililitros por día, compuesto principalmente por agua, pero también contiene bicarbonato. Y este amortigua el quimo, que es ácido proveniente del estómago. Varias enzimas incluyen el jugo pancreático, la milasa pancreática, enzimas proteolíticas para las proteínas como la tripsina, que se secreta como tripsinógeno, se convierte en tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa y la elastasa, todos con un precursor. También hay lipasa pancreática y hay ribonucleasa y desoxirribonucleasa. El hígado es el órgano más pesado del cuerpo, su célula funcional es denominada hepatocito, tiene una gran cantidad de funciones metabólicas, endocrinas, secretorias y secreta bilis, que a la vez que es una secreción digestiva, también es un producto de excreción. Dentro del hígado encontramos unos pequeños canalículos biliares que son los conductos que unen o desembocan de los hepatocitos y que van a recoger toda la bilis. Y sale del hígado, ya lo mencioné, como el conducto hepático común, que después se denominará el colédoco y que se va después de la unión con el cístico precisamente cambia su nomenclatura y ahora se le llama colédoco, pero primero es el conducto hepático común y que previo a eso está el conducto hepático derecho e izquierdo. También el hígado tiene una gran vascularidad, una serie de capilares llamados sinusoides muy permeables que reciben sangre oxigenada tanto por la arteria hepática como por sangre desoxigenada que viene por la vena porta. Entonces, el hígado recibe dos fuentes de oxígeno. O sea, aún en la sangre, primero la sangre oxigenada por la arteria hepática, pero también en la sangre oxigenada, desoxigenada, que también tiene cierta cantidad de oxígeno, llega a través de la porta y eso también nutren al hígado. De hecho, se dice que incluso si se llegaran a ligar la arteria hepática, el hígado podría sobrevivir simplemente por lo que recibe a través de la porta o vena portal hepática. Entonces, histológicamente aquí se pueden ver los diferentes canalículos, se pueden ver los sinusoides hepáticos que proveen la gran vascularización a nivel del hígado y que les decía que puede llegar la sangre tanto por la arteria hepática, aquí lo voy a ver
parte superior, o sea, puede llegar tanto por la arteria hepática como por la vena porta. Entonces, todo el tejido hepático es altamente vascularizado a través de estos sinusoides y permite pues que lleve a cabo las funciones que hemos mencionado que son muy importantes. La vesícula es un reservorio de bilis y la contracción del músculo liso de sus paredes va a expulsar el contenido de la bilis a través del conducto cístico. Entonces, a la vez de que es un reservorio, es un concentrador. Va concentrando a la bilis que se produce por el hígado, si se llega a concentrar hasta 10 veces más de como sale normalmente del hígado, y de esta manera, al agregarle agua y iones, y concentrarse la bilis, se puede en poca cantidad ir lanzando cuando se contrae la vesícula y lanzarlo hacia el tubo digestivo. Aquí está cómo fluye la sangre. Decíamos, llega la sangre oxigenada, desoxigenada, entra a los sinusoides, pasa a las diferentes venas. De hecho, ya cuando pasa por las venas suprahepáticas, irán a la cava inferior y obviamente van a terminar en la aurícula derecha. Pero nuevamente recordar que la porta, la vena portal, va a llevar sangre desoxigenada que contiene nutrientes que han sido absorbidos y también medicamentos y microbios y toxinas que vienen del tracto gastrointestinal. Entonces no solo lleva sangre desoxigenada, sino que lleva nutrientes, medicamentos, toxinas, microbios, o sea, cuestiones que han sido absorbidas en el tracto gastrointestinal. Entonces, la bilis se producen como entre 800 a 1000 mililitros de bilis al día, que es secretada por los hepatocitos. Contiene agua, sales biliares, colesterol, lecitina, pigmentos y varios iones. Y como mencioné, es tanto un producto de excreción como a la vez es una secreción digestiva. El principal pigmento biliar es la bilirrubina, que deriva de la porción M de los glóbulos rojos que han sido reciclados. Y el producto de su degradación es la estercobilina, que le da el color café a las heces. Estas sales biliares juegan un papel en la degradación de lípidos en pequeñas en suspensiones con pequeños lípidos. Esto se llama emulsificación y también ayuda a la absorción de lípidos después de la digestión. El intestino delgado está formado por tres regiones: el duodeno, pegado al estómago, el yeyuno y el ilion. Tiene las mismas cuatro capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. La serosa, vale la pena mencionar que rodea prácticamente a todo el intestino, excepto una parte que es la segunda porción del duodeno. Esa queda por detrás de esta serosa o detrás de este peritoneo. En la mucosa va a haber células absortivas que van a digerir y van a absorber. Va a haber células caliciformes que producen moco. Va a haber glándulas intestinales que producen jugo intestinal. Células de Panet que producen lisosima. Y células enteroendocrinas. Y además aquí hay una también abundancia de tejido linfático asociado a mucosa que conocemos como malta. Aquí pueden observarse las diferentes porciones del intestino delgado: la porción inicial, que es el duodeno, luego vendrá el yeyuno y finalmente viene el ilion, que lo conecta con el intestino grueso. El intestino delgado, algunas funciones, algunos movimientos que se llaman de segmentación, van a mezclar el quimo con el jugo digestivo. Lo pone en contacto con la mucosa para que se absorba, y va también la peristalsis, movimientos de las capas musculares, impulsando pues el quimo a través del intestino. Y aquí es donde se va a completar la digestión de los carbohidratos, proteínas, lípidos, y va también a comenzar y completarse la digestión de los ácidos nucleicos. Prácticamente el 90% de los nutrientes del agua que pasan por el aparato digestivo se absorben precisamente aquí a nivel del intestino delgado. ¿Qué características nos sirven para que pueda haber esta digestión y absorción? Entonces, básicamente aquí a nivel de intestino delgado hay una serie de pliegues circulares en la mucosa y en la submucosa, y esto hace que vaya girando el quimo, entonces vaya mezclando mejor.
Y además la mucosa tiene unas proyecciones digitiformes que contienen un arteriol, una vénula, un capilar y un vaso quilífero, y estos son conocidas como vellosidades. Además de la membrana apical de estas células absortivas que hay a nivel del intestino, hay unas proyecciones o microvellosidades que se conoce como borde en cepillo o ribete en cepillo, donde hay varias enzimas digestivas. Aquí podemos observar precisamente los pliegues que les decía, que esto hace que rote el quimo y que se mezcle. Y luego tenemos las vellosidades y tenemos aquí la luz del intestino, las vellosidades que les mencioné, las células absortivas, las otras diferentes células, los vasos, por ejemplo los vasos quilíferos que son del sistema linfático, y esto es obviamente a nivel de la mucosa. Y luego habrá que observar también las microvellosidades que se presentan a nivel de las células absortivas, que son estas de aquí, donde esto ayuda precisamente a la absorción. Aquí nuevamente se presentan los tipos de células productoras de moco, células enteroendocrinas para la secretina, colecistocinina, las células de Panet que van a liberar lisocimas y que también son células fagocíticas. Aquí vemos la histología del duodeno y del ilio, nuevamente se alcanzan a ver las vellosidades, las microvellosidades en el borde o ribete en cepillo, y que bueno, todo esto contribuye a que precisamente la mayor parte de la digestión sea a nivel del intestino delgado. Nuevamente lo vemos aquí, donde se puede ver una microscopía electrónica del lado derecho, donde se ve el borde del cepillo con estas micro vellosidades que ayudan a la absorción y digestión. Entonces, se producen como 1 a 2 litros diarios de jugo intestinal que contiene agua, contiene moco, es ligeramente alcalino y es un medio precisamente que ayuda a la absorción. Y las enzimas del borde del cepillo están precisamente en la célula o en la membrana plasmática de las células absortivas, y esta ayuda a que haya digestión enzimática en la superficie, en lugar de que se haga precisamente en la luz o en el lumen del intestino. En la propia superficie se lleva a cabo la digestión. Hay varias enzimas que menciono aquí: alfa-destrinasa, maltasa, sucrasa, lactasa, aminopeptidasa, dipeptidasa, nucleosidasas y fosfatasas. Todas esas contribuyen a que se lleve a cabo precisamente en el borde del cepillo la digestión. Y la digestión mecánica está gobernada por el plexo mientérico, este plexo mientérico que ya he comentado. Además, está ayudado por unos movimientos que se llaman de segmentación, que son contracciones localizadas a nivel del intestino que van a ayudar a mezclar. Van a mezclar el quimo y lo van a poner en contacto con la mucosa para que se inicie la absorción. Además, hay otro tipo de movimiento intestinal que se llama complejo motor migrante, que es un tipo de peristalsis que va a empezar desde la porción inferior del estómago y que es la que va empujando el alimento. Entonces hay movimientos de mezcla y hay movimientos de propulsión. Entonces se va haciendo esta mezcla con las enzimas, se va haciendo la digestión, pero a la vez va avanzando el quimo a través del intestino. La digestión química, los carbohidratos van a ser digeridos gracias a la amilasa pancreática, a alfa-destrinasa, sucrasa, lactasa, maltasa, que están en el borde del cepillo y terminan siendo monosacáridos y así se pueden incorporar. Las proteínas son hidrolizadas por la tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa y elastasa que vienen del páncreas, además de la aminopeptidasa y la dipeptidasa que vienen precisamente del borde en cepillo. Para los lípidos, la lipasa pancreática es de las más importantes para la digestión, y la emulsificación que mencioné por las sales biliares, esto precisamente aumenta la superficie. Hay que identificar que hay dos regiones, una hidrofóbica y una hidrofílica, o sea, es una zona que tiene una capacidad llamada anfipática, y esto nos ayuda precisamente a captar ya sea aquellos compuestos que son afines al agua o aquellos que no lo son.
Los ácidos nucleicos son digeridos gracias a la ribonucleasa y desoxirribonucleasa que viene desde el jugo pancreático y auxiliados por las nucleosidasas y fosfatasas de las enzimas que están en el borde en cepillo. Para en el caso de monosacáridos, básicamente todos los carbohidratos de la dieta se van a poder digerir y absorber. Lo único que no se puede absorber es la celulosa y algunas fibras que van a quedar y que se van a expulsar en las heces. Y esta absorción es por difusión facilitada o por transporte activo hacia la sangre. En el caso de aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos, la mayoría van a ser absorbidos como aminoácidos mediante transporte activo hacia la sangre. La mitad de los aminoácidos que se absorben vienen de proteínas que están en el jugo digestivo y además producto también de células mucosas muertas o destruidas. De ahí también se obtienen proteínas. De los lípidos, todos los lípidos se van a absorber por difusión simple. Los ácidos grasos de cadena corta entran a la sangre. Los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos, como son grandes y son hidrofóbicos, estos van a tener que entrar de otra manera. ¿Cómo lo hacen? Bueno, se tienen que formar con las sales biliares una estructura llamada micelios que los van a poder llevar a la superficie de las células absortivas y se vuelven a integrar ahora como triglicéridos, pero se absorben como un compuesto llamado kilomicrón y estos van a salir de la célula por medio de exocitosis y van a entrar a los vasos quilíferos y van a entrar finalmente a la sangre, pero con una cubierta proteica llamada kilomicrón que los mantiene en suspensión y de alguna manera separados. Entonces los lípidos son absorbidos por o gracias a el sistema linfático, por ahí se van a meter y finalmente serán llevados hacia el sistema venoso, pero en forma de kilomicrones. Entonces pueden pues salir estos componentes, van a salir por exocitosis y van a entrar a un vaso quilífero. Entonces en la célula se van a preparar, se van a formar estos kilomicrones, van a ser captados por la célula intestinal, van a salir por exocitosis y estos kilomicrones van a pasar a un vaso quilífero y así van a poder, como se puede ver en la parte derecha, van a poder ingresar precisamente a la linfa. Entonces no entran directamente al torrente sanguíneo, sino que entran a la linfa y la linfa los va a llevar finalmente al sistema venoso, pero es porque son por esta doble función, decía, hidrofóbica e hidrofílica a nivel de las células. En este caso, estos compuestos no pueden ser absorbidos directamente hacia la sangre, sino que tienen que buscar una vía alternativa y será a través del sistema linfático. En el caso de electrolitos, bueno, de las secreciones gastrointestinales de los alimentos, el sodio, por ejemplo, se recapta por transporte activo, algunos otros iones, las vitaminas A, D, E y K se absorben por difusión simple y se transportan junto con los lípidos en los micelios. Y las vitaminas, recuerden que estas cuatro son liposolubles y las vitaminas hidrosolubles, estas sí se van a absorber por difusión simple. El agua que viene en el intestino, gran parte de ella proviene de la digestión. De los 9,5 litros que se ha calculado, ingerimos de ahí 2,3 y los otros 7 litros son productos de secreciones. Esta se va a absorber la mayor parte en el intestino delgado, otra pequeña parte en el intestino grueso y finalmente va a haber una cantidad de alrededor de 100 mililitros que se va a excretar en las heces. Entonces toda el agua se absorbe por un proceso de ósmosis. Entonces hay un balance de líquidos en el tracto gastrointestinal, lo que se produce por saliva, lo que ingerimos con alimentos y bebidas, lo que se produce con el jugo gástrico, lo que aporta la bilis, lo que aporta el jugo pancreático, lo que aporta el jugo intestinal y de esta el total más o menos decíamos 9,3 litros y de ahí
Los 9.2 son reabsorbidos en intestino delgado, intestino grueso, y solo 100 van a excretarse a través de las heces. El intestino grueso, como mencioné antes, su función va a ser completar la absorción, producir ciertas vitaminas y formar y expulsar las heces. Tiene 4 regiones principales: el ciego, el colon, el recto y el canal anal. Hay una válvula llamada iliocecal que está entre el ilion y que conecta con el intestino grueso. El colon lo vamos a dividir en colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides. La abertura del canal anal o el ano está protegida por un esfínter anal interno, que es de músculo liso, y un esfínter anal externo, que es de músculo esquelético. Aquí se ve la anatomía del intestino grueso. Aquí está el ilion, de hecho es ilion. Aquí es la válvula iliocecal. Este es el ciego, colon ascendente, transverso, descendente, colon sigmoides en forma de S, el canal anal, que sería, el recto, el canal anal, y finalmente el ano. Podemos observar cómo aquí, a nivel de la superficie del colon, se ven algunos engrosamientos que se llaman las tenias. Se puede ver aquí. Vienen estas bolsitas de grasa que se llaman apéndices epiploicos, y ven cómo se segmenta además el colon en estas denominadas austras, que mencionaremos un poquito más adelante. Entonces, bueno, aquí nuevamente pongo las funciones del intestino, que ya el intestino grueso, que ya las hemos mencionado. La mezcla se da en las austras, estas segmentaciones que mencioné, movimientos de peristalsis y de propulsión. Las bacterias del intestino grueso van a convertir las proteínas en aminoácidos y van a producir algunas vitaminas como el complejo B y la vitamina K. Y aquí se va a absorber parte del agua, iones y vitaminas, van a formar las heces y bueno, van a ser las encargadas de la defecación, o sea, el vaciamiento del recto. Tiene las mismas 4 capas que hemos mencionado: una mucosa con células absortivas y caliciformes. No tiene en el interior ni pliegues ni vellosidades. Sí tiene microvellosidades las células. La submucosa de tejido conectivo areolar, la muscular, que les decía, tiene un músculo longitudinal modificado para formar estas bandas que se llaman tenias colónicas o tenia coli, y además formar esas como bolsas que se llaman austras. Y estas van a dar contracciones tónicas, o formadas por las contracciones tónicas de estas bandas longitudinales que he mencionado. Y finalmente, de la serosa de las tenias se desprenden unas pequeñas bolsas de peritoneo visceral que están repletas de grasa, y esto se les conoce como apéndices epiploicos. La dicción mecánica a nivel intestino grueso, hay varios reflejos y varios movimientos que lo provocan. Primero, un reflejo gastroileal, o sea, desde que se capta que hay alimento de nivel del estómago, la válvula iliocecal va a abrirse para que vaya entrando más, más del bolo alimenticio, de lo que queda del bolo alimenticio, hacia el intestino grueso. Luego las austras van a también propulsar el alimento, o los desechos, lo poco que queda del alimento más los desechos, la propia peristalsis, y unos grandes movimientos que se llaman peristaltismo en masa, que van a empujar todo el contenido del colon y lo van a impulsar hacia el recto. Y finalmente, el reflejo gastrocólico, también cuando cae alimento a nivel del estómago, esto hace que el colon empiece a moverse también, y esto va a provocar también la defecación. Es por eso que muchos bebés, por ejemplo, cuando se les da su mamila, ¿no? Poco después hacen el baño. Entonces, regla número 1, primero dale de comer y luego haz un cambio de pañal. No hagas cambio de pañal antes de darle de comer, porque seguramente el reflejo gastrocólico va a hacer que vuelva a hacer del baño. Y bueno, en el caso de la digestión química, las bacterias son las que hacen realmente la digestión aquí a nivel del intestino. A la hora que se fermentan los carbohidratos, se producen algunas vitaminas como la vitamina B, o bueno, el complejo B y la vitamina K. A nivel del intestino grueso va a haber secreción de moco, pero ya no va a haber secreción de enzimas. Entonces, principalmente la digestión es por la acción bacteriana.
y mencionamos que el agua remanente se va a absorber junto con iones y algunas vitaminas. Aquí vemos histológicamente el intestino grueso con sus 4 capas que hemos mencionado, con células principalmente absortivas para absorber agua, con microvellosidades y células caliciformes que van a secretar moco. Pero nuevamente aquí no hay enzimas. Microscópicamente aquí lo podemos observar, la luz del intestino en la parte superior, su mucosa, su muscular y su serosa, con las diferentes células. En el lado derecho podemos ver las células absortivas, las células caliciformes a nivel del intestino grueso. La digestión se lleva básicamente en 3 fases. Una fase cefálica, o sea, desde que vemos un alimento, lo olemos o pensamos en algún alimento, o probamos algún alimento, eh, se van a activar centros neurales. Y esto va a preparar a la boca, el estómago, para este alimento que va a ingresar. Ahora sí que se nos hace agua la boca, ¿no? Con tan solo de ver, oler o imaginar. Después viene una fase gástrica, que estos mecanismos neurales y hormonales van a promover la secreción gástrica y la motilidad, y finalmente una fase intestinal, donde esto es cuando el alimento entra al intestino delgado, disminuye la salida del quimo del estómago, se estimula el flujo de bilis y de jugo pancreático. Entonces, estas 3 fases son las que en su globalidad van a llevar a cabo el proceso de la digestión. Y bueno, aquí por ejemplo, la fase gástrica es precisamente cuando el alimento ingresa a nivel del estómago, ¿no? Y entonces esto altera el pH del jugo gástrico. Hay una distensión de las paredes del estómago. Va a haber quimioreceptores y baroreceptores que van a aumentar, perdón, van a detectar que aumentó el pH y la distensión, y esto va a ser un estímulo para que por varios impulsos, sobre todo parasimpáticos, haga que las células parietales secreten ácido clorhídrico, el músculo liso se contraiga con mayor intensidad, y esto va a dar una mayor acidez al quimo que se presenta en el estómago, va a mezclar más los contenidos gástricos, va a promover el vaciamiento, y bueno, obviamente se vuelve a la normalidad del pH a nivel del estómago, ¿no? Y esto ya, este es un ciclo después de retroalimentación negativa que nos va a ayudar a la digestión. Entonces, en lo global hemos visto lo principal de cómo se lleva a cabo la digestión en diferentes partes del intestino, y en lo global estas 3 fases que acabo de mencionar. Muchísimas gracias por su atención.